Primera de Reyes, capítulo 19, el subtítulo del pasaje dice: Elías huye a Horeb. Y dice así la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Es un tanto extenso la lectura, pero era necesario para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos a todos esta noche. Conocemos la gran mayoría, porque tenemos lectura de la Biblia, de lo que fue el hecho que antecedió a este pasaje que leímos. Pero vamos a parafrasearlo un poco, por si alguno lo desconoce. La Biblia enseña de que Dios había llamado a Elías para una gran obra, para dejarle demostrado a su pueblo que era un pueblo que conocía a Dios, había visto las maravillas de Dios, pero estaba, dice la Biblia, claudicando entre dos pensamientos: si seguían a Dios o no lo seguían. Y Dios llamó a este hombre, del cual hay poca información, pero se sabe que era un hombre que venía de la montaña, un hombre rudo, un hombre de pocas letras, pero que le creyó a Dios, como le hemos creído los que estamos aquí. A ese hombre Dios lo llamó y le dijo: vos por boca tuya va a llover o va a dejar de llover sobre la tierra. Vos vas a ser utilizado para mostrarle al pueblo de que yo soy realmente el Dios a quien ellos deben seguir.
Y sucedió un hecho extraordinario porque fue un gran desafío contra un número importante de profetas falsos que estaban allí desviando al pueblo de su fe. Y él se presentó allí, hizo lo que Dios le mandó. Puso una vaca, un novillo allí todo cortado, sin fuego debajo, pero con leña, lo mojó todo. Los otros hicieron lo propio y Dios respondió a la oración de Elías. Cuando Elías oró delante de todo el pueblo y dijo: Señor, yo estoy acá haciendo lo que vos me mandaste. Y cayó un fuego del cielo que consumió todo. Y allí él demostró que era Jehová el Dios a quien debía seguir el pueblo de Israel. Y mató a todos los profetas falsos que había. Aquellos hombres aduladores que decían mentira al pueblo. De esos que lamentablemente no dejaron nunca de existir. Que confundían. Y después de ese suceso, Elías ora por lluvia. Hacía 3 años y medio que no llovía. Y Dios lo mandó a que orara para que volviera a llover sobre la tierra. Y él oró. Y Dios respondió a esa oración, trayendo una lluvia sobre toda aquella región que le dio revitalizó la región, le dio nueva vida. Y Elías venía a Jezreel, venía allí a la ciudad donde estaba el rey, después de aquel gran acontecimiento, después de haber dejado demostrado con todo lo que hizo Dios a través de su mano, de que Jehová era Dios y que el pueblo debía volverse a él. Tal vez eso fue lo que lo condicionó para que él reaccionara de la manera que reaccionó luego. Él llega a Jezreel, el rey también llegó junto después de la lluvia, y dice la palabra que el rey le contó todo a la reina. Jezabel era una reina malvada, una mujer impía. Le contó todo lo que había sucedido, todo lo que Elías había hecho, con asombro sin duda, porque él había presenciado todo lo que había acontecido. Y la reina se enojó de tal manera que le mandó un mensajero. Le dijo: así me hagan, ¿no? Que me pase lo mismo que le pasó a los profetas y aún me pasen cosas peores si mañana no te mato. Y la reacción de Elías, dice la Biblia, que vio el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida. Tal vez porque Elías esperaba otra reacción de la gente, tal vez porque él esperaba que lo que él hizo por la voluntad de Dios en el Monte Carmelo causara otro impacto, otra sensación en la gente. Pero no fue así. Él hizo lo que Dios le mandó, hizo todo sin que le faltara ningún detalle, lo dejó demostrado delante de todo el pueblo. Él le dijo al pueblo: yo estoy haciendo lo que Dios me mandó. Y ahora, por si fuera poco, querían matarlo. Y se levantó del lugar donde estaba y tomó distancia de Jezreel. Se fue para la otra punta del país, fue a Beerseba, lejos. Se fue huyendo. Se fue para salvar su vida. Ante tal contraposición de lo que él esperaba o de lo que se suponía que debía pasar, él se fue. El problema de esto es que él dejó a medias lo que Dios le había encargado, porque Dios tenía muchas cosas más para hacer en aquel lugar. Tal vez esperaba el reconocimiento de la gente que nunca llegó, y en lugar de reconocimiento recibió una amenaza y se huyó. Pero en esa huida, en esas amenazas que él había recibido, no tuvo presente, no tuvo en cuenta de que todo lo que estaba sucediendo a Dios no le era ajeno. Dios no estaba ignorando lo que sucedía. Dios conocía, sabía por qué lo había mandado. Y él hizo todo lo que Dios le pidió y se encontró con esto. Con esta persecución que lo obligó a irse, a dejar truncado lo que tenía que hacer en aquella ciudad, que iba a afectar a toda la nación.
en su huida, en su escape, en su ponerse a salvo, abandonó el plan de Dios. Eso me recuerda a mí en muchas oportunidades que me ha tocado atravesar. Pero los planes de Dios para Elías, en los planes de Dios para Elías, la renuncia, la deserción, no estaban contemplados. En los planes de Dios para nosotros, para usted, para mí, para los que nos escuchan a través de la radio, la renuncia, el abandono, la deserción, no están contemplados en los planes de Dios para nuestras vidas. Pero dice la Biblia que cuando se fue Elías y se dejó a su criado, se quedó en medio del desierto, debajo de una plantita ahí, a la sombra, se sentó, dice, debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Así que el hecho de no haber podido cumplir con su propósito o con lo que a él le parecía que podía hacer, no haber podido alcanzar la meta según él lo tenía planeado, era motivo más que suficiente para renunciar. Pero ¿sabe una cosa? Para los que creemos en Dios, la renuncia no es una opción. La renuncia no está contemplada en los planes de Dios. El desertar, el dejar, no es un camino, una opción para tomar. Dígame si el fracaso, si a veces el fallar no produce esa sensación tan fea de decir: esto no es para mí. Yo pensé que era para mí, pero no. Mira, me encuentro ahora con que llevaba esta dirección, pero hay un problema, un obstáculo que no puedo pasarlo por arriba, no puedo superarlo. Hay cosas que me superan a mí. Recuerda que hace un momento cantábamos Los muros caerán. Y en esa frustración que él sufrió por la falla que había cometido, por la deserción que estaba llevando adelante, él dice: Señor, ya está, quítame la vida. Esto no es para mí. Elías creía, esto es un pensamiento muy propio, que Dios se había equivocado cuando lo eligió, que él le había fallado a Dios y que eso dejaba demostrado de que el Señor se equivocó cuando lo mandó allí a hacerle frente al rey de Israel. Y déjeme decirle que es una sensación que muchos cristianos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Creemos en Dios, aceptamos a Dios, vemos la obra que Dios hizo en nuestras vidas y que continuamente hace en nuestras vidas, y aceptamos el encargo que Dios nos hace, como ir y predicar el Evangelio, como afectar a toda nuestra familia. Pero a veces nos encontramos con que fallamos y la frustración nos gana un lugar amplio en nuestras vidas. Si alguno de aquí, como yo, le ha fallado al Señor, entienda esto: Dios no quiere que usted sea mejor que este o que este otro. Dios quiere que le creamos a Él, que le sigamos a Él. ¿Acaso creemos que cuando Dios nos llamó, no supo que nosotros íbamos a fallar? ¿Acaso creemos que cuando Dios nos llamó, Él no sabía que en algún momento, cuando las adversidades vinieran sobre nuestra vida, y cuando digo adversidades, digo problemas cotidianos de nuestra vida, vinieran sobre nosotros y nos hicieran trastrabillar y muchas veces caer? ¿No sabía Dios que íbamos a tener ese sentimiento de frustración, de dolor, de saber que le fallamos a alguien que dio todo por nosotros? Sí sabía eso. Pero ¿sabe una cosa? Que aún así, aún sabiendo que íbamos a fallar, aún sabiendo que íbamos a tener momentos en los que íbamos a querer renunciar, aún así nos llamó. Aún así
confió en nosotros. Aún así confía en nosotros. Aún así nos entregó una familia en nuestras manos para llevar adelante. Pero vamos más adelante todavía con Elías. Dice la Biblia que apareció el ángel del Señor, le trajo comida. Son las cosas extraordinarias que Dios hace. Siempre aparece cuando nosotros fallamos, cuando nos sentimos frustrados. Dios no nos abandona en ese momento. Es más, es donde más se preocupa por nosotros. Y siempre aparece alguien con una palabra para animarnos. Dios le envió un ángel a Elías. Lo despertó. Dijo, bueno, come. Levántate, come. Miró y encontró comida para comer. Comió, bebió, se durmió. Descansó. Y volvió el ángel nuevamente. Come, porque largo camino te resta. Y volvió otra vez Elías a levantarse y a salir caminando. Pero no volvió a hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Se fue a una cueva. Caminó hasta Oreb y se metió allí en un lugar escondido. Todavía no entendía que Dios lo estaba siguiendo porque quería traerlo nuevamente al lugar donde debía estar. Pero Dios, que es bueno en misericordia, se le aparece nuevamente. Allí en la cueva, allí escondido. Porque sabe que la sensación que tenemos y la frustración hace que nosotros quisiéramos ser invisibles. Queremos dejar de notarnos, como que para que nadie nos vea. Allá fue Elías. Y el Señor le habla y le hace una pregunta que le rompe la cabeza. Dice que allá Elías se metió en una cueva y pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? Yo noto algo que me llamó la atención en esto. Elías era un hombre que había escuchado la voz de Dios. Había oído cuando Dios le hablaba, cuando lo mandó. Conocía. Como la gran mayoría, si no todos los que estamos aquí, aún los que nos escuchan en la radio, conocemos cuando Dios nos habla. Sabemos cuando Dios habla una palabra para nuestras vidas. Sabemos distinguir la voz de Dios cuando nos habla, aunque nos hable a través de quien sea, pero sabemos cuando Dios nos habla. Y Dios lo llama a Elías, y Elías escucha la voz de Dios, aún allí escondido donde estaba, y reconoce que es Dios el que le está hablando. Yo sé, estoy seguro de que esta noche, en este lugar y en la radio, hay personas que saben que es Dios el que le está hablando acerca de que renunciar no es una opción para sus vidas. Estoy seguro de eso. Sé que hay aquí hombres y mujeres que están escuchando esta palabra y saben que es una palabra que Dios escogió para que puedan entender de que Él está atento a esos que están recibiendo la palabra. Elías escuchó y supo que era Dios. Supo que era el Señor el que le estaba hablando. ¿Qué haces, Elías, acá? Pero esta pregunta también es para nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en el lugar donde estamos ahora? ¿Qué haces dejando de servir? ¿Qué haces habiendo abandonado la carrera por un momento? ¿Qué haces que no estás en el lugar donde Dios te puso? ¿Qué haces que no estás trabajando en la obra que Dios te dio para trabajar? Volvamos a Elías. Dice Elías, versículo 10 estamos leyendo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Era más fácil decir, Señor, me rellené de miedo.
Señor, tuve miedo y me vine a esconder. Señor, yo te fallé y por eso estoy acá. Hubiera sido más fácil decir eso. Pero Él lo dijo de una manera más delicada. ¿Sabe que todos cuando queremos justificarnos de algo que no estamos haciendo o que estamos haciendo mal, somos unos campeones para decir, y no, pero yo dejé porque no me gustaba la cara del predicador. No, yo dejé porque tuve un problema con un hermano. No, yo dejé porque pequé. ¿Y cómo voy a ser yo pecador e ir a ministrar o hacer lo que Dios me pidió que hiciera? En serio, puedo seguir con una lista y hablar una hora más de excusas que podemos poner para no estar en el lugar donde Dios nos pide que estemos. Ve, le dijo Dios a Elías, vuélvete por tu camino. Volvete. Volvete por tu camino y vos sabés lo que tenés que hacer. Pero por si no te acordabas, ahora te digo lo que tenés que hacer. Y le detalla todo. Y al final le dice, y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Había gente que estaba esperando que Elías continuara con el trabajo. Había gente que no se animaba a decir que creía en Dios por el miedo que tenían, pero si Elías continuaba, esos iban a salir a flote, iban a salir a la luz, se iban a dejar ver. Eran 7.000, no eran pocos. Sabe que hay personas, hombres y mujeres, que solamente van a alcanzar salvación por la palabra que cada uno de nosotros digamos. Hay gente a la que yo no le voy a poder hablar nunca, pero otro que está en este lugar sí va a poder mostrarle el camino de la salvación, porque tiene llegada, porque tiene confianza, porque lo conoce, porque esa persona ha visto en usted un buen testimonio, quiere tener lo que usted tiene, pero si usted no se lo dice. Así que volvemos al principio de Elías. ¿Sí? Me voy. Señor, quiero matarme. No quiero vivir más. Porque yo te fallé. Yo no voy a pedir que levanten la mano a los que fallaron al Señor porque sería un despropósito. Todos fallamos. Todos nos equivocamos. Todos erramos. Todos nos metemos la pata. Póngale el nombre que le quiera poner. Pero cuando Dios nos llamó, sabía que íbamos a pasar por esas situaciones. Sabía que nos iban a pasar cosas así. Aún así nos llamó. Aún así nos confió el ministerio de predicar el Evangelio. Pero ahora vamos a tomarnos solamente un momento más antes de finalizar esta palabra. A enumerar algunas cosas que pueden ser que nos hayan hecho fracasar. Tal vez nuestro propio orgullo nos ha hecho fracasar. Nos creímos una cosa que podíamos ser y no. Y cuando descubrimos la verdad, nos encontramos con que, esto no era así. Tal vez hemos sido ofendidos por alguien. Y como nos ofendió y la ofensa nos duele tanto, decir, bueno, ya está. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir a la par de este o de esta? Tal vez hemos pecado. Y el pecado golpea fuerte en nuestra alma, en nuestro corazón. Y nos crea una barrera que no nos deja ver que tenemos delante nuestro un Dios de perdón. No nos acusa, nos perdona, nos da nuevas oportunidades. Pero nos duele tanto y nos sentimos tan mal de haber fallado que decimos, basta ya, no puedo seguir. ¿Cómo voy a seguir a un Dios tan santo siendo yo un pecador?
Cuando meditaba en esta palabra decía, a manera de ponerle un título, renunciar no es una opción. No. Y lo bueno de esto es que Dios nos sale al cruce con su palabra para mostrarnos que aunque fracasamos, aunque fallamos, aunque nos hemos caído, Él nunca dejó de vernos, nunca dejó de atender, nunca dejó de escucharnos. Aun cuando hayamos pecado, Él nos mira con ojos de amor. Él no acepta el pecado, pero nos ama a nosotros. Y en ese amor, ese que nos sale al cruce con una palabra para que nosotros no abandonemos, no dejemos, que continuemos, que vayamos hacia adelante, porque delante está lo mejor. Escuchábamos una palabra hace un momento, decíamos, ¿qué es prosperar? Es ir hacia adelante. ¿Quién nos va a prosperar? El Señor no es el que nos va a prosperar. Él es el que nos va a ayudar para seguir avanzando. Hay cosas que son muy poderosas, que nos detienen, muy poderosas. Pero nada es tan poderoso como el amor de Dios. Pero esas cosas que nos suceden en nuestra vida, si nosotros no las dejamos atrás, van a ser una mochila constante que va a llevar un peso en nuestra alma que todo el tiempo nos va a tirar para atrás. Y ahí es donde quiero hablar de cosas muy personales, que están muy arraigadas en nuestro corazón o en nuestra alma. Pero quiero animarle en el nombre del Señor, porque si usted, quien sea, ha claudicado, ha renunciado o tiene ese pensamiento en su corazón, hoy Dios le está dando una oportunidad extraordinaria. Y no es porque esté yo en este lugar ahora, sino porque Él es misericordioso. Él es bueno. Pero necesita que nosotros dejemos de lado o renunciemos a las cosas que nos están frenando, a las cosas que se han plantado frente a nosotros como un muro. Si hemos pecado esta noche, aquí y ahora, podemos solucionarlo. Porque la gracia de Dios está siempre dispuesta para perdonar. El Señor siempre está dispuesto a perdonar. Y pecado en cualquiera de sus manifestaciones. No vamos a hacer una propaganda ahora del pecado, pero en cualquiera de sus manifestaciones, si lo hemos hecho, si guardamos rencor, si estamos enojados con alguien, si nos hemos ofendido, si sentimos que alguien nos ha dejado de lado y no nos miraba y por eso hemos abandonado, hemos dejado de hacer lo que hacíamos, esta es una buena oportunidad. Esta es una oportunidad única que Dios nos da. La Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ella pagó el precio. Pero es necesario el reconocimiento delante de Dios, no delante de ninguna persona. Es decirle al Señor, Señor, yo dejé de servir, dejé de hacer lo que vos me habías encomendado porque tengo este problema en mi carne, en mi cuerpo que no puedo dominar, pero lo pongo en tus manos. Te pido perdón. Deje que el Espíritu Santo le hable a su corazón, a su vida, lo que por ahí la incapacidad de un hombre no puede hacer. Porque yo puedo estar limitado, pero el Espíritu Santo de Dios no tiene límites. No se detiene ante la falta de palabra. No se detiene ante la escasez del lenguaje, no. Y vuelvo a repetir, esta palabra es para nosotros esta noche solamente porque Dios es un Dios misericordioso. Y Él nos llamó para una tarea concreta, para algo específico. Él confió y confía en usted y en mí para llevar adelante la obra que Él comenzó aquí en la tierra. Jesucristo comenzó un ministerio de traer el Evangelio de salvación a la humanidad.
pero lo continuamos nosotros. Él confía en nosotros para llevarlo adelante. Y a cada uno de los que estamos aquí, de los que nos escuchan en la radio, de los que van a ver este mensaje por la televisión, a cada uno nos dio una responsabilidad. Y si nosotros no llevamos adelante nuestro trabajo, nadie lo va a hacer por nosotros. Ahora la cuestión es la pregunta que Dios hizo, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces fuera del lugar donde Dios te puso? ¿Qué haces sin hablarles a otros de Cristo? ¿Qué haces sin predicar su palabra? ¿Qué haces sin tu familia en la iglesia? ¿Qué haces?